Buenos días a todos mis alumnos de octavo año básico. El día de hoy les voy a hablar acerca del tema la Reforma Protestante. Espero, antes que nada, que estén todos bien en sus casas, que se estén cuidando, que se estén protegiendo y necesito que traigan sus lápices y sus cuadernos para que vayamos tomando apuntes. Para recordar, la clase pasada nosotros vimos acerca de las distintas formas de gobierno que se dieron en la Edad Moderna. El Estado moderno, las monarquías nacionales, el absolutismo, las ciudades-estados italianas. Pero nosotros, el territorio que abarcamos en la clase pasada tenía que ver más que nada con Francia, Inglaterra y España. Pero el día de hoy, cuando hablemos sobre la Reforma Protestante, tenemos que tener en cuenta de que esto ocurre principalmente en el Sacro Imperio Romano Germánico, que fue un gran imperio que abarcó gran parte de Italia y de la actual Alemania, entre otros estados más pequeños. Lo que vamos a ver a continuación ocurrió en ese territorio, mientras pasaba simultáneamente en los otros reinos, en España, Francia, Inglaterra, lo que vimos en la clase pasada, en lo que ahora es Alemania e Italia, pasaban estos procesos, la Reforma Protestante. El objetivo es que ustedes puedan identificar las causas y consecuencias de la Reforma Protestante. Con identificar las causas me refiero a que ustedes van a poder nombrar y explicar cuáles fueron las causas, es decir, lo que provocó que ocurriera la Reforma Protestante. Y por otro lado, tienen que poder identificar las consecuencias, es decir, qué se va a producir después de esta reforma, qué se va a lograr, qué va a provocar en la iglesia, qué va a provocar en el mundo de ese momento esta reforma. Esto se conoce como reforma protestante, pero también como reforma luterana o revolución protestante. La palabra luterana a ustedes a lo mejor les parece más familiar, ya que está el colegio luterano, el luteranismo es una rama del cristianismo, así que es más conocido para ustedes quizás como la reforma luterana. Bueno, vamos a comenzar la clase. Primero debemos responder qué es lo que fue la reforma, pero esto a nivel más macro, es decir, una definición a grandes rasgos de lo que fue. La Reforma Protestante fue un movimiento religioso que inició en el año 1517, cuando un monje agustino llamado Martín Lutero va a hacer pública sus 95 tesis. Sus 95 tesis va a ser un documento en el que va a criticar algunas prácticas de la doctrina de la Iglesia Católica. Esto va a producir un quiebre entre el catolicismo y lo va a dividir en dos facciones. Una facción que va a apoyar a Martín Lutero y otra facción que va a estar del lado de la sede papal, o sea, del Papa. Pónganle pausa y anoten esto. Sigamos. Las causas de este movimiento religioso van a ser, primero que nada, todas aquellas críticas que se le hacen a la Iglesia Católica, empezando por el afán que van a tener los papas y la Iglesia Católica por decorar los templos. Todo aquello que vimos en el Renacimiento, la decoración de la Capilla Sixtina, la construcción de la Basílica de San Pedro, todas aquellas obras religiosas de Miguel Ángel, de Leonardo da Vinci, de Rafael, todas aquellas van a ser una causa de este movimiento. Explicaremos a continuación por qué. Otro punto también va a ser la aparición de las indulgencias. Las indulgencias, para no entrar a una mayor profundización, porque eso lo haremos después, van a ser un documento que va a ser un documento pagado en el que se te perdonan todos tus pecados, que va a ser muy controversial. Otra causa va a ser que la gente se va a dar cuenta que la Iglesia Católica se preocupa mucho por otros asuntos que no son asuntos espirituales, sino que los papas andan metidos en todos los asuntos de la política.
Y también una de las causas va a ser el rechazo a la autoridad papal por parte de la nobleza menor y la burguesía. Cuando hablamos de nobleza menor estamos hablando de los nobles que perdieron dinero y que ya están empobrecidos. Y la burguesía, el nuevo grupo social de gente con mucha riqueza, pero que no puede gobernar. Este sector va a querer apoderarse de los terrenos de la iglesia y van a tener un montón de confrontaciones con la autoridad papal. Todas estos cuadritos que están acá van a ser todas causas de la reforma luterana y las vamos a ir explicando a continuación. Primero, tenemos la acumulación de las riquezas para fines no espirituales. Esto va a ser uno de los puntos más controversiales y que van a ser muy criticados por la Iglesia Católica en ese momento. Estamos hablando de en el siglo XVI, es decir, de 1500 a 1600, ya que los papas y los obispos más importantes de toda Europa no van a estar preocupados del espíritu y la salvación de sus fieles, sino que van a estar muy ocupados construyendo iglesias, mandando a hacer esculturas, pinturas, mandar a fabricarse joyas, ropas, vestidos y preocupados de la política. O sea, ellos van a dejar de lado todos estos asuntos espirituales, todo el asunto de la fe. Van a estar preocupados de estas cosas más terrenales, de lo que es la ostentación de la riqueza, de verse mucho más poderosos. Van a estar preocupados de esas cosas. Y aquello va a molestar mucho a un sector de la población, ya que, como ustedes saben, la iglesia en sí misma no tiene dinero. La iglesia es rica por medio de las donaciones que se le hacen, por lo que se paga a través del diezmo, sobre todo en aquella época donde era obligación pagar el diezmo para todos, que el diezmo es una especie de impuesto que se le hace a las personas por pertenecer a la iglesia. En esa época, al menos, se le hacía a todos. Y con ese dinero se financiaba todo esto de las ropas, de las joyas, de las grandes catedrales. Entonces había mucha gente que estaba muy molesta, porque se estaba usando su platita para hacer cosas que no tenían nada que ver con religión. Y por otro lado, los papas estaban muy felices. Este va a ser un periodo de gran riqueza para la iglesia, para los sacerdotes, para los obispos y los papas. Por eso puse esta imagen de Pepe la Rana, ahí muy feliz con su trago, porque tiene mucho dinero a causa del financiamiento de sus fieles. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo respecto a la ostentación de los papas. En 1506, por orden del Papa Julio II, va a comenzar la construcción de la Basílica de San Pedro, que es la sede papal. Aquella que siempre se ven en las noticias, que el otro día mostraron al Papa Francisco, que estaba predicando solito aquí. No sé si alguien habrá visto esas noticias, pero estaba todo esto totalmente vacío, que usualmente está llenísimo porque llegan cientos de fieles. Bueno, toda esta construcción, que es un lugar muy turístico también, fue mandada a hacer por el Papa Julio II. Pero para comenzar esta construcción requería muchos recursos, mucho dinero. Y como el Papa no tenía dinero, significó que tuvo que pedir más tributos, donaciones y recaudaciones a sus feligreses. A su vez, su sucesor, el Papa León X, comenzó a recaudar fondos, más dinero, pero esta vez va a empezar a usar lo que se llama las indulgencias, que explicaremos a continuación. Es decir, que todo esto que vemos acá se construyó con dinero de los fieles. Todo porque los papas en ese momento le gustaba mucho lo que se llama ostentar la riqueza, que todos vieran que ellos eran muy poderosos, que tenían grandes palacios, grandes templos, para estar siempre por encima de los otros en esa época. Las indulgencias, que es lo que nombramos acá, que va a empezar a utilizar el Papa León X, va a ser lo que más va a enojar a la gente. Recuerden que aquí está en la segunda causa lo que es la aparición de las indulgencias. ¿Pero qué son las indulgencias?
Las indulgencias son este papelito, un documento, más que nada un recibo, es como una boleta que le da el Papa a las personas, y en este documento, en esta boleta, se dice que aquella persona que recibe la boleta se le perdonan los pecados, ya sean los pecados que hizo en el pasado, así como los pecados que va a hacer a futuro. O sea, esta boleta perdona tanto cosas que pasaron en el pasado, como te perdona para siempre. O sea, tú podrías cometer un pecado después de recibir esta indulgencia y ya está perdonado. Y en este papelito, en esta boleta, se van a perdonar tanto los pecados de la gente viva o como de personas muertas. O sea, yo, si fuera una persona de ese momento con mucha riqueza, si yo he cometido muchos pecados y quiero ir al cielo, voy y pido esta indulgencia. Y según esta indulgencia, puedo acceder inmediatamente al cielo. Pero no solamente lo puedo hacer para mí, sino que también puedo obtener esta indulgencia para que se perdonen los pecados de alguien que ya murió. Por ejemplo, si yo sé que a lo mejor mi abuelo era una persona media malita, así un pecador acérrimo, yo voy por esta indulgencia y se le perdonan los pecados de esta persona que ya está muerta. Y esta persona que ya está muerta puede ascender al cielo. Esto suena muy simpático y muy beneficioso, pero, las indulgencias no eran gratis, eran pagadas y tenían un valor muy alto. O sea, si tú querías que se perdonaran tus pecados, tenías que desembolsar mucho dinero para comprar este recibo. Y a veces se recibía tanto monedas, oro o especies. Especies quiere decir, por ejemplo, yo no tengo quizás dinero para pagar la indulgencia, pero sí tengo una cadenita de oro o tengo algunas joyas, yo doy aquellas joyas. O doy a lo mejor, no tengo riquezas materiales, pero sí tengo grandes terrenos. Entonces yo le entrego a la iglesia mis terrenos. Y todo para que me den este papelito que está acá. ¿Qué es este? Esta es una imagen, está en un museo, es real, sobre una indulgencia. Y esta indulgencia se escribía si la persona a la que se le perdonaban los pecados estaba viva, estaba muerta, cuáles eran sus pecados. Y el Papa decía que él podía usar su poder divino para que se perdonaran los pecados. Y recuerden que esto salía mucho dinero. ¿Por qué la gente pensaba que se podían perdonar los pecados de la gente que ya estaba muerta, por ejemplo? Esto era por la creencia de la existencia del purgatorio. El limbo, lo conocen algunos. El purgatorio es un lugar donde se dice que viven las almas después de que se muera el cuerpo. O sea, cuando alguien muere, su alma se va al purgatorio, que sería un lugar entre el cielo y el infierno en el que la alma tiene que pagar por sus pecados. Como dice acá, es un espacio intermedio entre el cielo y el infierno. Aquí tenemos en esta imagen una graficación de lo que sería el purgatorio. En la parte inferior tenemos el infierno, ahí con los diablos, con la tortura, y en la parte superior tenemos una abertura con nubes donde está el cielo, donde tenemos los ángeles. Pero esto que está en medio sería el purgatorio, porque aquí aún no se decide si la alma se va al cielo, al paraíso, o si se va al infierno. Y en este lugar, según la creencia religiosa de esa época, todas las almas se iban y eran juzgadas. Esto es más o menos lo que se ve si es que alguien a lo mejor ha visto Dragon Ball. En Dragon Ball Z hay un lugar después del camino de la serpiente donde van los personajes que mueren antes de ir al mundo de los dioses o ir al infierno. Y ahí tenemos a un personaje que juzga a los que mueren y los envía o al infierno o al cielo. Eso es el purgatorio también.
según la creencia religiosa de esa época. ¿En qué se sustenta el purgatorio? Se sustenta en varios escritos bíblicos, pero aquí puse 2 ejemplos. Primero, sacado del Evangelio de Lucas, cuando vas con tu adversario a presentarte ante el magistrado, trata de llegar a un acuerdo con él en el camino, que no sea que el adversario te lleve ante el juez y que el juez te entregue al guardia y este te ponga en la cárcel. Te aseguro que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. Aquí se hace una alusión a lo que es el purgatorio, comparándolo con sucesos de la vida real. O sea, aquí se deja en evidencia que luego de morir va a haber un juez que va a decidir si vas a la cárcel o si sales libre, en este caso vas al cielo. Y por otro lado, sacado del Evangelio de Mateo, Dios perdonará incluso a aquel que diga algo contra el Hijo del Hombre, pero el que hable contra el Espíritu Santo no lo perdonará ni en el mundo presente ni en el venidero. Esto del mundo presente o el venidero quiere decir que está la Tierra, el planeta donde estamos cuando estamos en vida, y hay otro mundo después. Otro mundo donde puedes ser perdonado, donde puedes ser juzgado. Eso por dar un ejemplo que por qué la iglesia pensaba que existía el purgatorio. Pero va a aparecer un personaje que no va a estar para nada de acuerdo con el purgatorio. Y más que nada no va a estar de acuerdo en esto, en las indulgencias. Porque recuerden que según las indulgencias, la única forma que tienes tú de ir al cielo es pagando. Pero no pagando arrepintiéndote o haciendo buenos actos, sino pagando plata, pagando dinero, pagando oro. O sea, esto diría que solamente las personas que tienen dinero pueden ir al cielo. No importa cuántos pecados hayas cometido, mientras tengas cómo pagarlos, tienes un pasaje directo al paraíso. Martín Lutero, que va a ser un sacerdote y profesor de teología alemán, va a estar completamente en desacuerdo con las indulgencias, ya que él va a considerar que es un abuso de poder y además es una mentira. Cuando uno habla de teología, estamos hablando de personas que se dedican a estudiar la Biblia y se dedican a estudiar todo lo que tiene que ver con la fe, con la religiosidad. Esta persona, Martín Lutero, que además era sacerdote, era muy estudioso de la Biblia y según él no habían evidencias de que la indulgencia sirviera para algo. Él durante un par de años va a predicar en contra de las indulgencias, diciendo que eso está mal, que eso no es el mensaje de Dios, que eso no está en la Biblia. Hasta que va a llegar a un punto que va a estar tan enojado que va a escribir un documento que se llaman las 95 tesis, que es un papelito que está acá. Y en ese documento él va a exponer con bases bíblicas que las indulgencias son una mentira. O sea, él va a explicarle a las personas que esto de la indulgencia no aparece en ninguna parte de la Biblia y que están estafando a toda la población. Y él, muy rudamente, muy chorizamente, va a poner este texto de las 95 tesis, va a ir a una iglesia y lo va a clavar en la puerta. Va a estar escrito en latín, pero con este acto él va a demostrar su descontento y lo van a ver todas las personas y van a poder, los que sepan latín obviamente, leer lo que dice en las 95 tesis. Este documento también él lo va a ser impreso, ya existía la imprenta en este momento, va a ser impreso en latín y en alemán y en muchos otros idiomas, así que rápidamente este documento que él pegó en la pared de la iglesia va a ser distribuido por toda la población y toda la gente va a terminar leyéndolo. Y muchas personas van a creer lo que dice Martín Lutero y van a darse cuenta de que las indulgencias es una mentira. Aquí tenemos un breve meme de lo que hizo Martín Lutero para que entiendan un poco de
la escritura de las 95 tesis y cómo el acto de ponerlo clavado en la puerta de la iglesia fue tan revolucionario para ese momento. ¿Qué decían las 95 tesis? Las 95 tesis literalmente son 95 tesis, que son estas que están acá, en este documento. Pero son tesis cortitas. Cuando hablamos de tesis estamos hablando de verdades, de sustentos, no de una tesis de un trabajo de universidad que son cientos y cientos de páginas. No, estamos hablando de frases donde él va a sustentar su postura de que las indulgencias son una mentira, basados en pasajes bíblicos, basados en lo que predicaba Jesús. Y son 95. Aquí tenemos una imagen de Martín Lutero, así era su cara. Esto es un retrato de Martín Lutero hecho por Lucas Cranach. En las 95 tesis dice que solo Dios puede perdonar los pecados. O sea, que el Papa no tiene por qué andar diciendo que una indulgencia pagada perdona los pecados, porque solamente Dios lo perdona. O sea que el Papa estaba haciendo un documento falso, porque no tenía ningún poder en lo que refiere a la absolución de los pecados. Por otro lado, también se habla de que para que se perdonen los pecados, tiene que haber un arrepentimiento espiritual. No es que tú tengas que pagar dinero, sino que tú tienes que estar realmente arrepentido. Y para estar realmente arrepentido, tú tienes que demostrarlo con actos de bondad, de pureza, de donaciones, de ayudar a los pobres, de ayudar a los mendigos. No basta con que tú vayas a comprar una indulgencia, sino que tienes que estar realmente arrepentido. Las 95 tesis fueron publicadas en latín y rápidamente se difundieron en latín y en alemán, entre otros idiomas. Recuerden siempre que son 95 tesis, así como el 95 como esta de esta serie de Netflix, son 95 tesis. 95 razones del por qué. Tenemos una línea del tiempo de lo que va a suceder después de la publicación de las 95 tesis. Las 95 tesis van a ser publicadas el 31 de octubre de 1517. Durante ese año, lo que queda del año, porque esto fue en octubre, la Iglesia Católica no le va a dar mucha bola a Martín Lutero, no lo van a tomar en cuenta. La Iglesia Católica va a tomar como que Lutero es un farsante y que pronto se va a dejar de hablar tonterías, según la Iglesia Católica, según el Papa. Así que Lutero en esos meses tiene prácticamente absoluta libertad de publicar lo que quiera en contra del actuar de la Iglesia Católica. Y lo que no contaba la Iglesia es que se iba a propagar muy rápidamente. Y además iba a ser impreso en distintos idiomas y increíblemente iba a tener muy buena recepción por las personas. Muchas personas iban a leer lo que decía Lutero y ponerse del lado de Martín Lutero. Así que en 1518 el Papa ya se empezó a preocupar por el asunto de Martín Lutero. Así que el Papa León X, envía a un profesor dominico a investigar a Lutero. O sea, envía prácticamente un espía que vaya a ver qué es lo que está diciendo Lutero, qué es lo que hace, que lo siga por todas partes. Entre el año 1518 a 1519, es decir, los años siguientes a la publicación de las 95 tesis, van a aparecer nuevos escritos hechos por Martín Lutero, donde ahora va a cuestionar la autoridad del Papa. Él en las 95 tesis en ningún momento dice nada en contra del Papa, del cargo del Papa, sino en contra de las prácticas de las indulgencias. Pero ya en 1518 y 1519 va a empezar a criticar directamente al Papa, a atacar al Papa, a decir que el Papa no tiene autoridad y va a empezar a transformarse ya en un acérrimo cuestionador del poder papal. En 1520
ya el Papa va a estar tan enojado con Lutero que va a decir cómo se le ocurre a este sacerdote de cuarta venir a decir que yo no tengo autoridad. Y se enoja el Papa así brígidamente y excomulga a Martín Lutero. Excomulgar significa que la persona es expulsada de la Iglesia Católica. Pero ¿cómo se expulsa una persona? El Papa, por medio de un documento, establece que cierta persona, en este caso Lutero, ya no puede participar en la comunión. Por eso dice excomulgado. Esto quiere decir que la persona, en este caso Lutero, no puede hacer la comunión en la iglesia, no puede comer la hostia. Y la hostia se considera que redime los pecados de la persona en el hecho de solo comer la hostia. Entonces, de esta manera, Lutero ya no puede ir a la misa, ya no puede asistir a la misa, ya no puede comulgar y ya no puede hacer ni la primera comunión, ni casarse por la iglesia, ni hacer la confirmación, ni ninguno de los sacramentos de la iglesia. Directamente no se expulsa a la persona de la iglesia, sino que no se le permite ir y no se le permite hacer nada. Entonces, por ende, se considera que ya no es parte de la iglesia, porque te quitaron todo. Ya no puedes hacer nada de lo que dice la doctrina cristiana. Eso es excomulgar, explicado de una forma más sencilla. Excomulgar, en palabras básicas, es expulsar a alguien de la iglesia católica. Eso, aunque es mucho más complejo. Y a lo mejor otra persona, a lo mejor la profesora de religión, se lo puede explicar mucho mejor. Pero quédense con que excomulgar es cuando una persona ya se saca de la iglesia católica. No puede participar en nada. Que eso, en esa época, era considerado el peor castigo. Peor castigo que incluso la pena de muerte. Porque las personas en esa época, que eran muy religiosas, el hecho de no poder ir a misa, el hecho de que no se te perdonara los pecados, el hecho de que tú te fueras al infierno, era un castigo peor que la muerte. En 1521, el emperador Carlos V, el emperador del imperio sacro, el imperio romano germánico, Sacro Imperio Romano Germánico, va a declarar que Martín Lutero está prófugo y es un hereje. Un hereje quiere decir que está en contra de la doctrina de la iglesia, que está hablando cosas contrarias a la religión católica. Y un hereje, por ende, es alguien que debe ser perseguido, porque los herejes no pueden existir. No puede existir alguien que esté hablando en contra de la iglesia. El emperador Carlos V va a considerar que Martín Lutero no es católico, que no cree en Dios. Entonces, por ende, va a declarar que se le persiga, que se le busque. Pero a todo esto, el emperador, igual, anteriormente le va a dar varias oportunidades a Lutero de que Lutero se arrepienta. Le va a cuestionar y le va a decir que si él dice que él no escribió las 95 tesis, lo perdona. Pero Martín Lutero, que había escrito las tesis y que estaba realmente seguro de que las indulgencias y la autoridad papal no era válida, no se arrepiente. Y ahí el emperador Carlos V declara que Martín Lutero es un hereje y lo manda a perseguir. Martín Lutero tiene que esconderse por un tiempo en el castillo de un amigo de él, de Federico, no sé si Federico II o III, que va a ser un noble, una persona muy rica, y lo va a proteger. Pero mientras él esté escondido, no se va a dejar de hablar acerca de esta reforma, sino que muchas personas más van a leer los escritos de Martín Lutero, y mientras él esté escondido, van a empezar a cuestionar la autoridad del Papa. Martín Lutero va a tener muchos seguidores, muchas personas que van a encontrar que lo que él dice es cierto y que van a querer salirse de la iglesia. Así que ya no solo va a ser el problema contra Martín Lutero, sino que el problema va a ser contra todos sus miles de seguidores que están tanto en el Imperio Romano, Sacro Imperio Romano Germánico, como también están en Francia, en Inglaterra, en España, porque sus escritos van a llegar a toda Europa, se van a transcribir en muchos idiomas y van a traspasar las fronteras. Así que el problema ya no va a ser solo con Lutero. O sea, Lutero, acá está Lutero.
ya no va a ser solo con Lutero, sino que va a ser con todos sus seguidores. En 1529, Carlos V intenta convencer a los seguidores de Martín Lutero a someterse al Papa. Y no lo intenta convencer por palabras, claramente, sino que se empieza a declarar la guerra, empiezan a haber conflictos armados, para que los seguidores de Lutero hinquen la rodilla al Papa, se postren ante el Papa. Pero esto claramente no va a funcionar, ya que en el año 1530 oficialmente se divide la cristiandad. La Iglesia Católica, la Iglesia Católica Romana, se va a dividir en aquellos que apoyan al Papa y se va a dividir en aquellos denominados protestantes, aquellos seguidores de Martín Lutero que van a cuestionar la autoridad del Papa y que van a seguir siendo cristianos, van a seguir creyendo en Cristo, en Dios, en el Espíritu Santo, en la Biblia, pero no van a creer en el Papa. Ellos van a considerar que el Papa no tiene autoridad sobre los fieles, sino que cada uno, dentro de su propio corazón, de su propio pensamiento, de su propia alma, tiene contacto directo con Dios, que no necesitan intermediarios, no necesitan al Papa. Entre 1545 y 1563 se va a realizar lo que se llama un concilio. Un concilio ecuménico es lo que convoca a todos los representantes de la cristiandad, es decir, los obispos, los cardenales, incluso el Papa, se van a reunir todos en un lugar a conversar acerca de asuntos de la Iglesia. En este caso, se va a llamar el Concilio de Trento porque va a ser realizado en la ciudad de Trento. Lo explicaremos más adelante, eso sí. Y en 1546, Martín Lutero muere. Pero nadie lo persigue, a pesar de que lo estaban persiguiendo, nadie logra matarlo. Martín Lutero muere de una enfermedad. Se dice que le dio un ataque al corazón. En esta imagen tenemos a Martín Lutero, aquí vestido con su túnica de monje, hablando frente al emperador Carlos V. Yo les dije que en este momento, en 1521, el Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, manda llamar a Martín Lutero. Y le dice a Martín Lutero: oye Martín Lutero, tú andas diciendo cosas en contra del Papa. ¿Es verdad eso o no es verdad? Si tú dices que es verdad, voy a tener que matarte. Y si dices que es mentira, te perdono. Pero Martín Lutero le va a decir que es verdad, que él no se va a arrepentir y que él está completamente seguro de que el Papa es el que está equivocado. Así que ahí el Carlos V se va a enojar con Lutero y lo va a mandar a perseguir. Pero Lutero se va a esconder y va a estar prófugo durante años hasta que muera de viejito. O sea, de viejito, de un paro al corazón. Ahora tenemos lo que va a ser la respuesta de la Iglesia Católica, porque la Iglesia Católica no se va a quedar tranquila. Incluso después de la muerte de Martín Lutero, la Iglesia Católica no va a dejar que esto pase, sino que la Iglesia Católica va a tener que tomar ciertas acciones en contra de la Reforma, en contra de la Reforma luterana, en contra de Martín Lutero y todo lo que él predicó. Así que podríamos considerar que esto, lo que vamos a hablar a continuación, son las causas, son las consecuencias de la Reforma luterana. Primero, se va a ocurrir lo que se llama la contrarreforma, es decir, la respuesta de la Iglesia Católica a la Reforma, el contraataque a la Reforma. La contrarreforma es una reforma interna de la Iglesia Católica desarrollada a partir del Concilio de Trento, entre 1545 y 1563. En esta reforma interna se va a establecer una serie de medidas orientadas
a reafirmar los fundamentos de la fe católica y frenar las ideas de Lutero. Esto es una imagen de lo que se llama un concilio. Aquí las máximas autoridades de la Iglesia Católica se reúnen y conversan acerca de lo que está pasando. En este caso, por ejemplo, se decide sacar ciertos textos bíblicos, reducir la cantidad de documentos que van a estar en la Biblia. Se decide, por ejemplo, que todos los luteranos van a ser herejes. Y vamos a ver a continuación cuáles van a ser las acciones que va a tomar la Iglesia Católica. Primero, la Iglesia Católica va a reafirmar la autoridad del Papa. Va a hacer un documento donde se diga que es el único que tiene autoridad sobre la Iglesia Católica y que todo aquel que está en contra del Papa está en contra de Dios. Segundo, la Iglesia Católica va a declarar la exégesis exclusiva de la Iglesia. La exégesis es la interpretación de la Biblia. O sea, la Iglesia Católica va a establecer en el Concilio de Trento que solamente ellos son los que pueden interpretar la Biblia, nadie más. Porque por el contrario, Martín Lutero, él decía que cada uno interpreta la Biblia como quiere y que cada uno ve aquello que le interesa en la Biblia y lo practica. Y además él, al interpretar la Biblia, él se dio cuenta de que todo esto de las indulgencias es mentira. Entonces aquí la Iglesia Católica va a decir que nadie tiene que cuestionar lo que dice en la Biblia y que los únicos que explican lo que dice en la Biblia son ellos. Nadie más puede interpretarla, solamente tienen que hacer caso a lo que el Papa dice. La tercera medida, y quizás la más razonable de las medidas que hicieron, fue eliminar la indulgencia. Aquí en el concilio le dijeron León X, Papa León X, con la indulgencia te equivocaste, perrito. Lo hiciste malísimo, así que las vamos a sacar para no tener más problemas. Así que sacaron la indulgencia, ya no van a existir las indulgencias. Por otro lado, se crea el Tribunal del Santo Oficio, conocido comúnmente con el nombre de la Santa Inquisición. Este va a ser un tribunal eclesiástico que se va a dedicar a perseguir y enjuiciar a todos aquellos que estén en contra de la Iglesia. A pesar de que es un poco una leyenda negra, es decir, no es 100% cierto, eso quiere decir una leyenda negra, que la Inquisición quemaba a las brujas, por ejemplo, sí la Inquisición proponía muchos castigos a aquellas personas que no creían en la autoridad del Papa, a aquellas personas que no eran católicos, a aquellas personas que siendo católicos se habían transformado en fieles de otra religión, o sea, siendo católicos se volvieron musulmanes o se volvieron judíos. De todo ello se va a encargar la Inquisición. Anoten eso y vayan anotando. Ahora, como otra consecuencia que va a tener la reforma luterana, la reforma protestante, va a ser el arte. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué tiene que ver el arte con la iglesia, con la religión? Tiene mucho que ver, porque a partir de lo que haga Lutero, mucha gente se va a salir de la Iglesia Católica y se van a ir con Lutero. Entonces, pero es más así, mucha gente. Entonces la Iglesia Católica, sobre todo el Papa, van a estar muy preocupados de toda esta gente que se va de la Iglesia. Así que van a hacer medidas desesperadas para que la gente no se vaya. Por eso, por ejemplo, van a eliminar la indulgencia, porque van a encontrar que sí, que es razonable y que esto provocó toda la pelea, así que la van a sacar. Pero también van a tener que buscar la manera de recuperar a los fieles. Y una manera que van a tener de recuperar a los fieles es cautivándolos con el arte. Hacer el arte mucho más intenso,
mucho más llamativo para que la gente se quedara en la Iglesia Católica. Recuerden que las imágenes en las iglesias, en este periodo, en la Edad Media o en la Edad Moderna, son una manera de enseñar. Las imágenes no están en las iglesias para que se vea más bonito, sino que están para enseñarle a los fieles que no saben leer ni escribir y que por ende no pueden leer la Biblia, se le enseña por medio de imágenes los pasajes bíblicos. Y la gente en ese momento consideraba que las pinturas que hablaban sobre temas religiosos eran prácticamente el santo mismo, eran sagradas para ellos. Así que la Iglesia Católica va a determinar que hay que hacer mucho más llamativas las imágenes y se va a producir el movimiento artístico conocido como el barroco. El barroco es un movimiento cultural y artístico que se va a desarrollar en Europa y en las colonias europeas, es decir, en América, que va a ser conquistado por España, en África, que va a ser conquistado por Portugal, por dar un ejemplo. Y no solamente va a expresarse en el arte, en las pinturas, sino también en esculturas, en la literatura y en la música. Y se va a producir durante los siglos XVI y principios del siglo XVIII. ¿Cuáles son las características del barroco? Y esta parte es muy interesante. Primero, va a tener una ornamentación excesiva, es decir, va a tener muchos adornos. Va a ser una saturación visual. Segundo, va a resaltar el sentimiento y la espiritualidad de los personajes. Aquí tenemos esta imagen de la pintura titulada La incredulidad de Santo Tomás, hecha por el pintor Caravaggio. Esto representa un pasaje bíblico donde Jesús, al resucitar, se aparece enfrente de sus apóstoles. Pero Santo Tomás no le cree y le dice, ¿y cómo voy a saber yo que tú eres Jesús y no eres otra persona? ¿Y no eres el diablo o una aparición, no eres una mentira? Y Jesús le dice a Santo Tomás que si no le cree, puede venir y tocar directamente sus heridas. Y ahí en ese pasaje bíblico se dice que Jesús le permite a Santo Tomás tocar su llaga, su herida, que le hizo una lanza en las costillas. En esta imagen vemos cómo la cara de Santo Tomás representa una total impresión al darse cuenta de que Cristo es real y que la herida es real. Aquí vemos también los otros apóstoles que están detrás, sus caras de sorpresa y la total calma en el rostro de Jesús. Eso quiere decir resaltar el sentimiento de los personajes. Aquí vemos a Santo Tomás muy sorprendido, incluso un poco asustado, y eso lo demuestra tanto su cara, las arrugas de la expresión de su rostro, como su postura. Por otro lado, tenemos el uso de la luz. Se va a usar excesivamente la luz. Podemos ver aquí, el fondo está totalmente negro. Y si pudiéramos, por ejemplo, imaginar que había más allá de la pintura, podemos imaginar que la luz viene desde acá. Imaginemos que donde dice barroco hay una lámpara. La luz viene de ese lugar. Por eso la luz pega en el rostro de estos personajes y tenemos algunas partes oscuras. Es como que hubieran puesto un foco encima de los personajes. También tenemos lo que se llama el efecto del claroscuro, que va a ser este efecto de poner mucha luminosidad en ciertas partes, pero también mucha oscuridad en los fondos. Vamos a ver que los fondos de todas las pinturas que vamos a mostrar a continuación son oscuros. Se va también a resaltar la teatralidad. Prácticamente las pinturas nos van a representar una obra. Van a ser muy exagerados, por ejemplo, la sangre o las heridas, las expresiones, y se va a buscar retratar la realidad tal como es. Sé que a lo mejor sonó complejo ahora, pero con ejemplos va a quedar mucho más claro. Cuando hablamos de exageración, tenemos esta imagen, también hecha por Caravaggio, que representa
a Judith y Holofernes. Este es un pasaje bíblico donde se habla que Judith, una mujer judía, decapita a un capitán de un país enemigo, de un estado enemigo, porque él había invadido a los israelitas. Entonces ella se mete en el campamento de este capitán, lo seduce y cuando el capitán, el enemigo de Israel, está durmiendo, lo decapita. Y vemos en esta imagen mucha sangre saliendo del cuello de Holofernes y vemos como ella con una daga o una espada le corta la cabeza. O sea, es una imagen muy sanguinaria, muy gore. Eso busca el barroco, retratar la exageración. Exageración en la sangre, en las posturas. Además también vemos como en esta imagen se representa la realidad tal como es. Vemos la gente con arrugas, nada en está hermoseado aquí, todos tienen una expresión muy teatral, Holofernes con sufrimiento en sus ojos, Judith impretérrita, cortándole la cabeza. Y vemos también el claroscuro, que sería el fondo, vemos el fondo en negro, con mucha oscuridad, y la luz, el foco de luz recae en los rostros de los personajes. Si ustedes pudieran decir, ¿dónde pondrían aquí el foco de luz? ¿Dónde está la lámpara? Intenten ubicar en qué lugar estaría la lámpara en esta imagen. La lámpara vendría desde acá, desde el frente. Por eso solamente vemos iluminados ciertas partes de los cuerpos de los personajes. En esta imagen se representa la crucifixión de San Pedro. San Pedro, que fue un apóstol de Cristo, él va a predicar el evangelio y la palabra de Jesús y va a ser perseguido por los romanos, según estos pasajes bíblicos. Y él, cuando va a ser capturado, va a ser torturado y va a ser crucificado. Pero Pedro va a decir que él no es digno de morir igual que Cristo, igual que su maestro. Así que lo crucifican al revés. Ponen la cruz de cabezas y Pedro queda crucificado de cabeza. En esta imagen nuevamente vemos el claroscuro, fondo oscuro, ciertas partes de los cuerpos iluminadas y vemos también lo que se llama una exageración, una saturación. Hay muchos personajes en esta obra y ya no está todo de una forma lineal, sino que vemos personajes, si pudiéramos por ejemplo trazar líneas en esta imagen, trazaríamos muchos ángulos. Tenemos un personaje acá, un personaje allá, otro acá. Hay una saturación excesiva de los personajes, hay una exageración de la sangre. Aquí no se ve muy bien, pero en la mano tiene clavado un clavo, tiene un clavo enterrado en la piel y sale sangre. Y vemos muchos adornos en el suelo, hay una exageración, hay una saturación de ornamentos. Aquí se nota mucho más la exageración en este cuadro, que es en realidad un tríptico, sobre la elevación de la cruz, de Peter Paul Rubens, más conocido como Rubens, el pintor. Aquí, ¿cuántos personajes pueden ver en la obra? ¿Pueden contar cuántos hay? Son muchos personajes. Intenten contar cuántos personajes hay en la obra. Hay aproximadamente 22 personajes en esta obra, incluyendo animales. ¿Ven el perrito que está aquí? ¿Lo habían visto este perrito? El perrito representa fidelidad, fidei. Van a ver en muchos cuadros de este periodo que hay perritos, porque los perritos siempre representan la fidelidad. Y tenemos un exceso de personajes. Tenemos a Cristo, que lo están colocando en la cruz, están parando la cruz. Tenemos a los fariseos, a los romanos, que están
posicionando la cruz, tenemos a las mujeres acá, entre ellas a María, María Magdalena, que están llorando la crucifixión de Jesús, y tenemos muchos personajes más en la obra. Aquí tenemos un exceso de personajes. Esto es el barroco, un exceso de personajes, que tú lo miras y dices, son demasiados personajes. Y esto que está acá también representa la teatralidad, porque esto no es una pintura común y corriente, es un tríptico. Como vemos en esta imagen, la imagen real de este cuadro de Rubens es una especie de ventana. Está hecho ya no una pintura en la pared o en un cuadro, sino que es como que fuera una ventana. O sea, estas puertecitas se cierran y uno cuando las abre puede ver la obra de Rubens. Y además es gigante. Vean las dimensiones de este tríptico comparadas con esta persona que está de pie. Esto se encuentra en la Catedral de Amberes, en Bélgica. Aquí tenemos un cuadro de Rembrandt que representa el festín de Baltasar, otro pasaje bíblico. En este pasaje, Baltasar, quien sería un enemigo de Cristo, un enemigo de la religión judía, de la tradición judía, que él, Baltasar, conquista y roba muchos tesoros de la iglesia de los judíos. Entonces, según el Antiguo Testamento, él roba muchas copas y platos de la iglesia, del templo, y después se da un festín. Se da un festín con los alimentos y con todos los productos que él robó al templo. Y se dice, según la Biblia, que cuando él estaba en lo mejor de la party, ahí carreteando con sus compañeros, se aparece Dios y escribe en la pared un mensaje para Baltasar. Pero no solamente lo ve Baltasar, sino que lo ven todos los demás personajes y se asustan. Imaginen que están ahora en sus casas viendo este video y de la nada se abre un portal, aparece una mano y escribe un mensaje en la pared. Yo me asusto, me muero de miedo. Y aquí podemos ver el miedo en la cara de los personajes. Vemos como aquí esta mujer está horrorizada ante la aparición de esta mano que escribe en la pared una advertencia para aquellos ladrones. Y vemos como todos se asustan, se alejan de la mano de Dios y aquí este personaje derrama su copa, Baltasar se impresiona, se aleja. Aquí vemos retratado el miedo, la teatralidad. Y también vemos el claroscuro, donde vemos que la luz, el foco de luz, son estas letras. Las letras escritas por Dios iluminan el rostro de los personajes. De allá viene la luz. Y el fondo, donde no hay luz, está oscuro. Aquí tenemos otro ejemplo. Es el retrato del Papa Inocencio X, hecho por el pintor Diego Velázquez. En esta imagen podemos dilucidar lo que es retratar a las personas tal y como son. Cuando nosotros veíamos imágenes del Renacimiento o de la Antigüedad clásica o de la Edad Media, a los personajes se le embellece. Cuando se retrata a alguien, se le borran todas las imperfecciones y se les hace siempre en posiciones amenas, donde se ven atractivos, posiciones con la sensualidad. Todo eso vimos en el Renacimiento. Pero aquí se retrata al Papa tal y como es. Se dice que cuando Diego Velázquez fue a pintar al Papa, después de varios días, le mostró su obra y el Papa dijo que no le había gustado, porque dijo que era demasiado real. Dijo que Velázquez lo hizo muy serio, muy enojado. Vemos aquí, por ejemplo, las arrugas del Papa. Vemos su expresión un poco enojado, molesto. Su barba desaliñada. Y el Papa se enojó cuando Velázquez le mostró esta pintura, porque dijo que se veía muy feo, se veía muy enojado. Pero después le terminó gustando esta obra, ya que era una representación muy real. Por otro lado, también vemos que hay una saturación en el color, hay un fondo rojo en una tela roja,
con un sillón rojo, con una capa roja, con un gorro rojo. Son distintas tonalidades del rojo. Se exagera el uso del color rojo. Aquí en esta escultura que vemos acá, que es de Gian Lorenzo Bernini, vemos lo que se habla de la teatralidad. Esta escultura, no es solamente esto que vemos ahí, sino que el artista hizo todo lo que vemos acá. O sea, además de realizar la escultura, que fue lo que le pidieron, él le hizo una especie de escenario. Él hizo las columnas, hizo los rayos de atrás, hizo todo lo que vemos que rodea la escultura. O sea, él no solamente se hizo la escultura en sí, que es lo que le pidió a la iglesia, sino que hizo toda esta suerte de escenario para los personajes. En esta escultura se retrata el éxtasis de Santa Teresa. Era una religiosa que ella, a la edad aproximadamente de 40 años, tiene apariciones. Se le aparecen los ángeles, se le aparece Jesús, ella sueña que va al paraíso, conoce incluso a Dios, a personajes bíblicos, y ella, en uno de sus sueños, en una de sus apariciones, un ángel la atraviesa con una flecha. Pero en vez de sentir dolor, Santa Teresa siente una pasión, siente un éxtasis, una felicidad, al que el poder divino la penetre con esta flecha. Ella sangra, sufre, pero es tan inimaginable que se te aparezca un ángel que ella es muy feliz. Y este éxtasis se representa a través de esta escultura. Vemos también que hay un foco de luz, pero esta vez ya no es una luz de pintura, sino que arriba de la escultura, Gian Lorenzo Bernini deja un hoyito. Y en ese hoyito entra la luz del sol que está fuera de la iglesia o la luz de la luna, y esa luz ilumina a los personajes. Gian Lorenzo Bernini también es el creador de esta otra escultura que se llama El rapto de Proserpina. Aquí tenemos a Plutón raptando a Proserpina, que lo que sería en la cultura griega, Plutón es Hades y ella es Perséfone. Perséfone, la diosa hija de Zeus, que su madre controla el clima. Es un mito griego. Y aquí vemos no solamente la importancia de los personajes, sino esto está hecho en mármol, completamente en mármol, o sea, roca dura. Es como que ustedes golpearan una mesa o golpearan una roca, y aquí lo más impresionante es cómo Bernini logra realizar este efecto, que parece que fuera hecho esto en plasticina, porque aquí vemos la mano de Hades tocando el muslo de Perséfone y hunde los dedos en su piel. Y pareciera que esto fuera plasticina, que fuera carne real, pero está hecho en roca. Es una roca en la que pudieron retratar esto, que está acá. Personalmente, a mí me gusta mucho esta escultura. Antes de terminar la clase y empezar a explicar las actividades, quiero comentarles un poco acerca de otras expresiones del barroco que se dieron en esa época. Porque como les dije, el barroco no fue solamente la expresión artística por medio de la pintura o la escultura, sino que también tuvo que ver con la música. Quiero que ustedes puedan escuchar algunas músicas de ese momento. Por ejemplo, esta quizás de nombre no la conocen, Las Cuatro Estaciones de Vivaldi, pero a lo mejor si la escuchan les va a parecer muy conocida. Esta es una música que ocurrió en el periodo barroco, fue creada en el barroco. Escuchen.
canción se llama esta parte de esta obra son las 4 estaciones de Antonio Vivaldi. Y es muy usada a veces en películas o cuando hablan en programas como sobre cultura, en las noticias. También tenemos, que también es muy famoso de nombre, a Johann Sebastian Bach. Él también va a hacer su música en el periodo barroco. El barroco se va a caracterizar por tener altos y bajos, muy marcados. Música con mucha exageración, muchos instrumentos. Voy a poner un tema de Bach, Johann Sebastian Bach, que también es bien conocido, para que escuchen. Esta la estoy escuchando en Spotify. Es Cello Suite número 1 en G mayor, de Johann Sebastian Bach. Y otro evento muy importante e interesante que se va a dar en el arte del barroco va a ser que aquí se va a crear la ópera. ¿Ustedes conocen la ópera? Aquellas obras teatrales que se va a basar en explicar los eventos de la obra a través de la música, del canto, de la lírica, y va a tener voces muy marcadas, los tonos muy altos, los tonos muy bajos, lo que se llama el tenor, el soprano. Aquí van a surgir la ópera. Y la ópera también va a ser una expresión burguesa, porque antes las obras de teatro se realizaban en los palacios o en los castillos, con los reyes. Pero la ópera va a ser financiada por la burguesía. La burguesía se va a encargar de crear recintos exclusivos para la ópera, que van a ser los teatros de ópera. Ya no se van a hacer en los palacios, sino que se va a hacer en el teatro, que va a ser creado por los burgueses. Un ejemplo de ópera tenemos de la ópera L'Orfeo, y un autor famoso es Claudio Monteverdi. Voy a poner un tema de ópera de barroco. Ahí se nota el marcado del tono alto y bajo de las voces que están al fondo. Y otra de Claudio Monteverdi. Y con esa música de fondo vamos a empezar a hablar sobre las actividades. La primera actividad es la que tiene que ver con la Reforma luterana, específicamente con las 95 tesis de Martín Lutero. Ustedes van a tener que leer un documento que les voy a adjuntar en el que están las 95 tesis de Martín Lutero. No tienen que leer las 95, yo se las resumí, les puse las más importantes. Es una hoja y media con las tesis y tienen que responder estas preguntas que están acá, todas en base a lo que según Lutero en su documento es el purgatorio, a lo que son las indulgencias y cuál es la forma de redimir los pecados según las 95 tesis. Y la última pregunta, quiero que ustedes me digan qué opinan ustedes acerca de las 95 tesis. Expliquen, por favor, quiero respuestas bien fundamentadas. Y por otra parte, acerca del barroco, quiero que ustedes me respondan por qué las obras del barroco reflejan el momento histórico de la ruptura de la Iglesia Católica. Yo ya les adelanté un poco de cuando les dije las causas de lo que va a hacer que salga el barroco, qué es lo que la Iglesia quería lograr con el barroco, ya se los dije.
Y por otro lado, ¿qué creen ustedes que provocó el ver estas obras para las personas de esta época? Ustedes tienen que imaginar que son personas de la época y que es primera vez que ven un cuadro como este. ¿Qué hubiera pasado por su cabeza? ¿Qué creen que las personas que vieron estos cuadros por primera vez pensar? Eso, chicos, las preguntas, las respuestas quiero que les saquen fotos y me la envíen a mi correo, que es este correo que está acá, ¿ya? Por favor, indiquen el nombre, apellido y curso, porque hay personas que no le ponen el nombre y tengo que adivinar quién es. Y por favor, es un trabajo individual, no es en grupo, no es en parejas. Así que cada uno me tiene que enviar su tarea distinta a la del otro, ¿ya? Y bueno, eso fue toda la clase acerca de la Reforma Protestante. Espero que les haya gustado y cuídense mucho. Espero verlos pronto. Hasta luego.